Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo la biografía del rey Carlos VI de Francia. Él fue un rey que casi perdía el trono francés a manos de su yerno, además que él ha sido recordado por ser un rey loco, el cual incluso creía que estaba hecho de cristal. Tuvo una vida muy triste en lo personal. Sin más demora, disfruta de su biografía. Carlos de Valois nació en París, en la residencia real del Hotel Saint-Paul, el 3 de diciembre de 1368, fue hijo del rey Carlos V de la Casa de Valois y de su esposa, Juana de Borbón. Como hijo mayor del rey, Carlos era heredero al trono francés y ostentaba el título de Delfín de Francia. Según las crónicas, Carlos era un niño alegre, despierto, curioso e inquieto, y tenía un gran gusto por la milicia. A la muerte de su padre, el 16 de septiembre de 1380, cuando aún era un niño, heredó el trono de Francia. Su coronación tuvo lugar el 4 de noviembre de 1380 en la Catedral de Reims. Carlos VI solo tenía 11 años cuando fue coronado rey de Francia. Durante su minoría de edad, Francia fue gobernada por los tíos de Carlos en calidad de regentes. Aunque la mayoría de edad real era a los 14 años, la edad de transición a la adultez, según el derecho canónico de la Iglesia Católica, Carlos puso fin a la regencia cuando cumplió los 21 años. Los regentes eran Felipe el Temerario, duque de Borgoña, Luis I, duque de Anjou, y Juan, duque de Berry, todos hermanos de Carlos V, junto con Luis, duque de Borbón, tío materno de Carlos. Felipe asumió el papel dominante durante la regencia. Luis de Anjou luchaba por su reivindicación del reino de Nápoles después de 1382, muriendo en 1384. Juan de Berry estaba interesado principalmente en el Languedoc, y no especialmente en la política, y Luis de Borbón era una figura poco importante, debido a su personalidad, mostraba signos de inestabilidad mental y estatus, ya que no era hijo de rey. El 17 de julio de 1385 contrajo matrimonio con Isabel de Baviera Ingolstadt, miembro de una familia con ascendencia de varias de las casas reales europeas. Isabel era de ascendencia alemana, siciliana, milanesa, neapolitana, aragonesa, húngara, castellana, entre otras. La pareja tuvo muchos hijos, los cuales fueron Carlos, quien fue delfín de Francia en 1386, Juana en 1388, Isabel en 1389, Juana en 1391, y años después fue casada con Juan VI de Bretaña. Carlos en 1392, delfín de Vienne y conde de Guyena. María en 1393, priora de Poissy. Micaela en 1395, casada con Felipe III, duque de Borgoña, llamado también el Bueno. Luis en 1396, quien después se duque de Guyena y Delfín, y se terminó casando con Margarita de Borgoña. Juan en 1398, y se convirtió en duque de Turena y Delfín, terminó casado con Jacqueline de Baviera. Catalina en 1401, casada en primeras nupcias con Enrique V de Inglaterra y en segundas, con el noble galés Owen Tudor, y por lo tanto, Carlos VI también fue bisabuelo de la dinastía Tudor de Inglaterra. Carlos el Bien Servido en 1403, quien fue delfín y rey de Francia como Carlos VII, y se casó con María de Anjou. Y finalmente Felipe en 1407. Durante el gobierno de sus tíos, los recursos financieros del reino, construidos con esmero por su padre Carlos V, se dilapidaron en beneficio personal de los duques, cuyos intereses eran a menudo divergentes o incluso opuestos. Durante ese tiempo, se reforzó el poder de la administración real y se restablecieron los impuestos. Esta última política supuso un revés a la decisión tomada en el lecho de muerte por el padre del rey, Carlos V, de derogar los impuestos, y provocó revueltas fiscales, conocidas como las Arelle. El aumento de los ingresos fiscales era necesario para apoyar las políticas egoístas de los tíos del rey, cuyos intereses entraban a menudo en conflicto con los de la corona y entre sí. La batalla de Rosebeque en 1382, por ejemplo, brillantemente ganada por las tropas reales, se llevó a cabo únicamente en beneficio de Felipe de Borgoña. El superávit del tesoro cuidadosamente acumulado por Carlos V se dilapidó rápidamente. Carlos puso fin a la regencia en 1388 como dijimos y asumió el poder personalmente. Restauró en el poder a los muy competentes consejeros de su padre, conocidos como los Marmosets, que inauguraron un nuevo periodo de gran estima por la corona. Sus súbditos se referían a Carlos como Carlos el Amado. Los primeros éxitos de Carlos con los Marmosets como consejeros se disiparon rápidamente como consecuencia de los ataques de psicosis que sufrió a partir de los veintitantos años. Su madre,
Juana de Borbón, podría haberle transmitido la enfermedad mental a lo largo de varias generaciones. Aunque sus súbditos seguían llamándole Carlos el Amado, pasó a ser conocido también como Carlos el Loco. El primer episodio conocido de Carlos ocurrió en 1392, cuando su amigo y consejero, Olivier de Clisson, fue víctima de un intento de asesinato. Aunque Clisson sobrevivió, Carlos estaba decidido a castigar al posible asesino, Pierre de Craon, que se había refugiado en Bretaña. Juan VI de Bretaña no estaba dispuesto a entregarlo, por lo que Carlos preparó una expedición militar. Los contemporáneos dijeron que Carlos parecía tener fiebre al comenzar la campaña y que estaba desconectado al hablar. Carlos partió con un ejército el 1 de julio de 1392. El avance del ejército fue lento, lo que llevó a Carlos a un frenesí de impaciencia. Mientras el rey y su escolta atravesaban el bosque cerca de Le Mans en una calurosa mañana de agosto, un leproso descalzo y vestido con harapos se abalanzó sobre el caballo del rey y le agarró de las brides. «No cabalguéis más, noble rey», le gritó, «regresa, te han traicionado». Los escoltas del rey hicieron retroceder al hombre a golpes, pero no lo detuvieron, y siguió a la comitiva durante media hora, repitiendo sus gritos. La compañía salió del bosque a mediodía. Un paje adormilado por el sol dejó caer la lanza del rey, que chocó estrepitosamente contra un casco de acero que portaba otro paje. Carlos se estremeció, desenvainó la espada y gritó adelante contra los traidores. «Quieren entregarme al enemigo». El rey espoleó a su caballo y comenzó a blandir la espada contra sus compañeros, luchando hasta que uno de sus chambelanes y un grupo de soldados lograron agarrarlo de su montura y tumbarlo en el suelo. Como medida provisional, el rey fue trasladado al castillo de Creil, donde el buen aire y un entorno agradable podrían hacerle recobrar el sentido. Había matado a un caballero conocido como el bastardo de Polignac y a varios hombres más. A lo largo de su vida, el rey siguió sufriendo trastornos mentales. En uno de ellos, en 1393, no recordaba su nombre y no sabía que era rey. Cuando su esposa vino de visita, preguntó a sus sirvientes quién era y les ordenó que se ocuparan de lo que ella necesitara para que le dejara en paz. Durante un episodio en 1395 a 1396 afirmó que era San Jorge y que su escudo de armas era un león atravesado por una espada. En esta ocasión, reconoció a todos los oficiales de su casa, pero no conocía a su esposa ni a sus hijos. A veces corría desenfrenadamente por los pasillos de su residencia parisina, el Hotel Saint-Paul, y para mantenerlo dentro se tapiaron las entradas. En 1405, se negó a bañarse o a cambiarse de ropa durante 5 meses. Sus posteriores episodios psicóticos no se describieron con detalle, quizá por la similitud de su comportamiento y sus delirios. El Papa Pío II, que nació durante el reinado de Carlos, escribió en sus comentarios que hubo momentos en los que Carlos pensó que estaba hecho de cristal, por lo que intentó protegerse de diversas maneras para no romperse. Se dice que se hizo coser varillas de hierro en la ropa para que no se hiciera añicos si entraba en contacto con otra persona. Esta condición se conoce como el delirio del cristal. El secretario de Carlos, Pierre Salmon, pasó mucho tiempo discutiendo con el rey mientras estaba intermitentemente psicótico. En un esfuerzo por encontrar una cura para la enfermedad del rey, estabilizar la turbulenta situación política y asegurar su propio futuro, Salmon supervisó la producción de 2 versiones distintas de las guías bellamente iluminadas de la buena realeza conocidas como los Diálogos de Pierre Salmon. El 29 de enero de 1393, Isabeau de Baviera había organizado un baile de máscaras, que más tarde se conocería como el Bal des Ardents, baile de los hombres ardientes, para celebrar la boda de una de sus damas de compañía en el Hotel Saint-Paul. A sugerencia de Huguet de Guisey, el rey y otros 5 señores se disfrazaron de hombres salvajes y se pusieron a bailar. Iban vestidos, con trajes de tela de lino cosidos al cuerpo y empapados en cera resinosa o brea para sostener una cubierta de cáñamo deshilachado, de modo que parecían desgreñados y peludos de la cabeza a los pies. A sugerencia de un tal Ivain de Fouilly, el rey ordenó que los portadores de las antorchas se situaran a un lado de la sala. Sin embargo, el hermano del rey, Luis, duque de Orleans, que había llegado tarde, se acercó con una antorcha encendida para descubrir la identidad de los mascareros y prendió fuego accidentalmente a uno de ellos. Las llamas se propagaron y cundió el pánico. La duquesa de Berry arrojó la cola de su vestido sobre el rey para protegerle. Varios caballeros que intentaron apagar las llamas sufrieron graves quemaduras. 4 de los salvajes murieron: Charles de Poitiers, hijo del conde de Valentinois, Huguet de Guisey, Ivain de Fouilly, y el conde de Joigny. Otro, Jean, hijo del señor de Nantovillet, se salvó saltando a un cubo de agua de fregar. El 17 de septiembre de 1394,
Carlos publicó repentinamente una ordenanza en la que declaraba, en sustancia, que durante mucho tiempo había estado tomando nota de las numerosas quejas provocadas por los excesos y faltas de los judíos contra los cristianos, y que los fiscales habían hecho varias investigaciones y descubierto que los judíos rompieron el acuerdo con el rey en muchas ocasiones. Por lo tanto, decretó, como ley y estatuto irrevocable, que ningún judío debía habitar en sus dominios. Según Michel Pintuin, conocido como el religioso de Saint-Denis, el rey firmó este decreto ante la insistencia de la reina. El decreto no se aplicó inmediatamente, concediéndose una prórroga a los judíos para que tuvieran tiempo suficiente para vender sus propiedades y pagar sus deudas. Se ordenó a los deudores que saldaran sus deudas en un plazo determinado, de lo contrario, los judíos venderían las prendas empeñadas. El preboste debía escoltar a los judíos hasta la frontera del reino. Posteriormente, el rey liberó a los cristianos de sus deudas. Con Carlos enfermo mental, a partir de 1393 su esposa Isabel presidió un consejo de regencia en el que se sentaban los grandes del reino. Felipe el Temerario, duque de Borgoña, que actuó como regente durante la minoría de edad del rey, de 1380 a 1388, ejerció una gran influencia sobre la reina, había organizado el matrimonio real durante su regencia. La influencia se fue desplazando progresivamente hacia Luis, duque de Orleans, hermano del rey, que no solo era otro aspirante al poder, sino, según se sospechaba, también el amante de la reina. Incluso existe el rumor de que uno de hijos del rey era en realidad del duque de Orleans. Sin embargo, para aquellos que creen esto es simplemente un rumor, y algo que se usó para desprestigiar en parte a los hijos de Carlos VII, así como pasó con otros reyes europeos como Juana la Beltraneja, hija de Enrique IV de Castilla, y Eduardo, hijo de Enrique VI. Los otros tíos de Carlos fueron menos influyentes durante la regencia. Luis II de Nápoles seguía ocupado en la gestión del reino de Nápoles, y Juan, duque de Berry, servía de mediador entre el partido de Orleans, lo que serían los Armagnacs, y el de Borgoña, los Borgoñones. La rivalidad aumentaría poco a poco y acabaría desembocando en una guerra civil abierta. Los nuevos regentes destituyeron a los diversos consejeros y funcionarios que Carlos había nombrado. A la muerte de Felipe el Temerario, en abril de 1404, su hijo Juan el Intrépido asumió los objetivos políticos de su padre, y la enemistad con Luis se recrudeció. Juan, menos vinculado a Isabel, volvió a perder influencia en la corte. Su esposa, Isabel, fue víctima de abusos y agresiones físicas por parte del mismo Carlos, quien, ya llamado el Loco, permitió que una mujer llamada Oudet la sustituyese sin dificultad. Según algunos testimonios, la propia reina llevó a cabo los arreglos pertinentes para que Oudet ocupase su lugar en el lecho real, si bien también se afirma que fue Carlos I de Valois quien ofreció a Oudet al rey con el fin de asegurar la influencia del partido borgoñón. Oudet y Carlos tuvieron una hija, Margarita, nacida a finales de 1407. Oudet fue llamada L, la pequeña reina, por la corte de Carlos. Oudet fue descrita como alegre, hermosa y gentil, sintiendo verdadero amor por el monarca, a quien cuidó con devoción, y siendo probablemente quien introdujo los juegos de cartas en Francia para el divertimento de Carlos durante sus paroxismos de locura. Según algunos autores, Oudet lucía todas las noches la ropa de la reina en el lecho real con el fin de que el rey no advirtiese la usurpación. Durante los casi 15 años que duró su relación, Carlos entregó a Oudet valiosos presentes así como 2 mansiones en Créteil y Bagnolet, esta última ubicada probablemente en Malasis, y la propiedad de Belleville en Poit. En 1407, Luis de Orleans fue asesinado en la calle Via du Temple de París. Juan no negó su responsabilidad, alegando que Luis era un tirano que despilfarraba el dinero. El hijo de Luis, Carlos, nuevo duque de Orleans, recurrió a su suegro, Bernardo VII, conde de Armagnac, en busca de apoyo contra Juan sin miedo. Esto dio lugar a la Guerra Civil Armagnac-Borgoñona, que duró desde 1407 hasta 1435, más allá del reinado de Carlos, aunque la guerra con los ingleses seguía en curso. Con los ingleses apoderándose de gran parte del país, Juan sin miedo trató de poner fin a la disputa con la familia real negociando con el delfín Carlos, heredero del rey. Se reunieron en el puente de Manterolle el 10 de septiembre de 1419, pero durante el encuentro, Juan fue asesinado por Tamegui du Chastel, un seguidor del delfín. El sucesor de Juan, Felipe el Bueno, nuevo duque de Borgoña, se alió con los ingleses.
El reinado de Carlos estuvo marcado por el continuo conflicto con los ingleses, conocido como la Guerra de los 100 Años. Un primer intento de paz se produjo en 1396, cuando la hija de Carlos, Isabel de Valois, de casi 7 años, se casó con Ricardo II de Inglaterra, de 29 años. Sin embargo, en 1415, las disputas entre la familia real francesa y la Casa de Borgoña provocaron el caos y la anarquía en toda Francia, una situación de la que Enrique V de Inglaterra estaba ansioso por aprovecharse. Enrique dirigió una invasión que culminó con la derrota del ejército francés en la batalla de Azincourt en octubre. En mayo de 1420, Enrique V de Inglaterra y Carlos firmaron el Tratado de Troyes, que nombraba a Enrique sucesor de Carlos y estipulaba que los herederos de Enrique le sucederían en el trono de Francia. Desheredaba al delfín Carlos, que entonces solo tenía 17 años. En 1421, la propaganda borgoñona daba a entender que el joven Carlos era ilegítimo. El tratado también desposó a la hija de Carlos VI, Catalina de Valois, con Enrique. Desheredar al delfín en favor de Enrique fue un acto flagrante contra los intereses de la aristocracia francesa, apoyada por el duque de Borgoña. El delfín, que se había declarado regente de su padre cuando el duque de Borgoña invadió París y capturó al rey, había establecido una corte en Bourges. Carlos VI murió el 21 de octubre de 1422 en París, en el Hotel Saint-Paul. Fue enterrado en la Basílica de Saint-Denis, donde su esposa Isabel de Baviera se reuniría con él tras su muerte en septiembre de 1435. Enrique V de Inglaterra murió solo unas semanas antes que él, en agosto de 1422, dejando un hijo, que se convirtió en el rey Enrique VI de Inglaterra. Por tanto, según el Tratado de Troyes, con la muerte de Carlos VI, el pequeño Enrique VI se convirtió en rey de Francia. Su coronación como tal tuvo lugar en París, en poder de los ingleses desde 1418, en la Catedral de Notre Dame de París, el 26 de diciembre de 1431. El hijo desheredado por Carlos, el delfín Carlos, el futuro Carlos VII de Francia, siguió luchando por recuperar su reino. En 1429, Juana de Arco entró en escena. Ella condujo a sus fuerzas a la victoria contra los ingleses y lo llevó a ser coronado en la Catedral de Reims como rey Carlos VII de Francia el 17 de julio de 1429. Llegó a ser conocido como Carlos el Victorioso y consiguió restaurar la línea francesa en el trono de Francia al derrotar a los ingleses en 1450. Carlos fue un rey que vivió muy afectado por sus problemas mentales, llegando a dañar a muchos y a descuidar su propio reino. Yo pienso que si el rey Enrique V no hubiera fallecido tan pronto, fácilmente se pudo sentar en el trono francés. Es probable que Carlos sufriera de esquizofrenia, esto por parte de vía materna, ya que se sabe que antepasados de su madre sufrían de esta condición, y también se sabe que su nieto Enrique VI sufría de los mismos problemas que su abuelo materno, y existe la posibilidad de que esto habrá afectado a otras cosas reales sin darnos cuentas.